El saludo siempre afectuoso para los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca respuestas por los medios posibles, todas vinculadas con la salud humana. Y hoy vamos a conversar en el programa sobre el eje intestino-cerebro y con certeza desde ahora despierto el interés de nuestro público. Está con nosotros el doctor Omar González, especialista en neurología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, al investigar sobre este asunto encontramos contenidos que aclaran que existe un vínculo entre la salud digestiva y el cerebro. ¿Es cierto eso? Sí, evidentemente. Eso cada vez ha sido más evidente en los últimos años. En investigaciones donde se ha demostrado que hay una significativa y estadísticamente aceptablemente positiva relación entre la salud intestinal y la salud cerebral, o sea, el rendimiento y el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, es que aparece este concepto del eje intestino-cerebro que de manera direccional tienen un vínculo, porque no siempre encontramos esa relación entre un sistema y el otro. Sí, es una relación anatómica y funcional bidireccional. Bidireccional, porque tanto actúa sobre el cerebro el intestino como sobre el intestino el cerebro. En un funcionamiento, o sea, la parte, el hecho de que uno funcione bien va a redundar en funcionamiento positivo y mejor del otro, y viceversa. El hecho de que alguno de los dos esté funcionando mal va a redundar negativamente en el funcionamiento negativo también del otro. Y cada respuesta nos lleva a una siguiente interrogante. ¿Cómo encontrar esa conexión entre el funcionamiento cerebral y los intestinos, doctor? Bueno, todo sube a punto de partida de la famosa microbiota o microbioma, que no es más que la acumulación, el ecosistema de bacterias que habita en el sistema digestivo. Hay ecosistemas de bacterias no solamente en el tracto digestivo, aunque es el tracto digestivo el que mayor cantidad de bacterias alberga dentro de toda la población bacteriana que tiene el organismo. El tracto digestivo que comienza en la boca. Que comienza en la boca y que termina en el ano. Y que termina en el ano. También hay bacterias en el tracto respiratorio, que es otra lo que es desde la nariz hasta que termina a nivel respiratorio pulmonar. Faringe, laringe, toda esa estructura. Por ahí para abajo hasta los pulmones. Pero evidentemente es la acumulación de bacterias como tal en el tracto digestivo mayor y la que va a tener un vínculo directo con el sistema nervioso. En el sistema digestivo viven aproximadamente 1 seguido de 14 ceros. O sea, 100 billones de gérmenes bacterianos habitan en todo el tracto digestivo. Y este ecosistema empieza a formarse inmediatamente después del nacimiento. Porque cuando el feto está de intraútero, el intestino del feto es estéril. El famoso meconio, que es cuando el niño, las primeras defecaciones del niño, que es como si fuera una pasta oscura, es estéril, este meconio. Pero una vez que nace y ya entra en contacto con la vida física, el ambiente, se empieza a colonizar de bacterias todo el tubo digestivo, y entonces todas estas bacterias van a tener este tracto digestivo debe tener una población justa de bacterias en pleno equilibrio para que sea sana y no reporte ningún trastorno ni represente una amenaza que haga surgir alguna enfermedad dentro del organismo. Cuando se desajusta, aparece un desequilibrio en esta flora bacteriana conocido como disbiosis, entonces es que pueden aparecer los problemas. Problemas que pueden tener un efecto, pueden tener eco en el funcionamiento cerebral. Sí, un efecto nocivo sobre el sistema Si cerebral. le pidiera que nos ilustrara con un ejemplo, ¿cómo puede ocurrir eso? Sí, por ejemplo, en los niños debe haber un equilibrio, y en la población también adulta un equilibrio de la flora bacteriana donde abunden más las bacterias gram negativas que las bacterias gram positivas. Cuando se invierte esta flora, que se habla mucho de los niños, tienen la flora invertida, aparecen entonces enfermedades, porque entonces empiezan a volverse prevalentes y mayoritarias las bacterias que pueden producir una inflamación de ese tubo digestivo. Al aparecer una inflamación de ese tubo digestivo, aumenta la permeabilidad de la membrana interna del tubo digestivo, y entonces pueden pasar a la sangre sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas que pasan a la sangre, a la vez por la circulación general, van a llegar al cerebro, van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a producir inflamación en el cerebro, van a producir una neuroinflamación.
y eso va a producir entonces trastornos en el funcionamiento mental y en la conducta de la persona. Y también van a propiciar la aparición de otras, van a predisponer al individuo para que surjan enfermedades neurodegenerativas en el futuro, como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, como la esclerosis múltiple, como la esclerosis lateral amiotrófica. Quiere decir, doctor, que ante un padecimiento que actúa a nivel cerebral podemos encontrar causas en el área digestiva, en el sistema digestivo intestinal. Se puede encontrar, y viceversa. Y viceversa. Esto se ha comenzado a ver en estudios con animales, por ejemplo con ratones. Al inoculársela a estos animales de laboratorio floras bacterianas que en los cuales son perjudiciales y negativas, se ha visto cómo han enfermado de dolencias neurológicas como tal. En el ser humano es difícil investigar por cuestiones de bioética. Claro. Y no vamos a aprovechar un trastorno así de manera positiva para ver qué le sucede al individuo. Pero se ha inferido y se ha deducido a punto de partida de personas que ya tenían trastornos y dolencias digestivas, como desde el punto de vista estadístico fue significativa la tendencia de la aparición de enfermedades neurodegenerativas, porque se ha visto, por ejemplo, como personas con enfermedad de Parkinson, con enfermedad de Alzheimer, también han tenido alteraciones intestinales que en el pasado. Y al establecer una correlación, se ha visto que ha habido una correlación significativamente llamativa, que va más allá del simple azar y de la simple casualidad. Y ya se puede establecer una relación causa-efecto, no inmediata, pero sí a largo plazo, entre las afectaciones del tubo digestivo y las afectaciones neurológicas. Usted ha hablado de la población de bacterias, doctor, y del equilibrio que debe existir desde las primeras edades para evitar dañar el funcionamiento cerebral. Pero cuando esto no ocurre, puede traer consecuencias para el funcionamiento del cerebro. Pero utilizamos el término también viceversa. Y cuando ocurre lo contrario, como un padecimiento o alguna irregularidad en el funcionamiento cerebral puede traer consecuencias en el tubo digestivo o en el sistema digestivo en general. Por ejemplo, uno de los 12 pares craneales que existen en la cabeza se llama nervio vago o nervio neumogástrico. ¿Y por qué se le llamó neumogástrico? Neumo de aire y gástrico del tubo digestivo. Porque a fin de cuentas este nervio vago va a modular de manera inconsciente e involuntaria el funcionamiento del tubo digestivo. Por ejemplo, un predominio del sistema vagal va a hacer que aumente el peristaltismo intestinal, o sea, aumenta la motilidad y va a promover, por ejemplo, un cuadro diarreico. O todo lo contrario, una hipoestimulación vagal va a producir un cuadro de constipación y de estreñimiento permanente. O sea, nuestro funcionamiento cerebral va a incidir en que por medio de este nervio vago, el tubo digestivo vaya a funcionar más acopladamente, más aceleradamente, más lentamente, y eso hace a la vez que toda la población bacteriana que habita dentro del tubo digestivo esté sujeta a que estos vaivenes de una aceleración, de un enlentecimiento, haga que ellas puedan desequilibrarse, puedan desestabilizarse y comenzar a haber una alteración entre el equilibrio de bacterias sanas, o de bacterias que no son patológicas y bacterias que sí van a resultar patológicas. Momento de hacer un receso. Regresamos en breve para seguir conversando sobre este motivador tema hoy en Consejo Sano. Al consumir pepino con frecuencia conseguimos un efecto depurativo en nuestro organismo, además de fortalecer nuestro sistema inmunitario, principalmente porque nos aporta una gran cantidad de agua que lo convierte en un alimento bajo en calorías, muy provechoso para adelgazar. A su vez es bajo en carbohidratos y tiene un elevado contenido en vitamina A, B, C y D, así como en minerales. Entre ellos se destacan el hierro, el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio. Uno de los usos más conocidos del pepino se relaciona con los tratamientos estéticos. La cáscara tiene grandes cantidades de vitamina C y ácido cafeico. Estos micronutrientes permiten reducir las inflamaciones, alivia las irritaciones cutáneas y en general ayuda a mantener la piel sana. Entre los más favorecidos por la ingesta del pepino se encuentran los músculos, los tendones, los cartílagos,
los ligamentos y los huesos. Se trata de una razón más que suficiente para consumir pepino con frecuencia como parte de la dieta. Y ya es tiempo de regresar para seguir dialogando con el doctor Omar González, reitero, especialista en neurología. Doctor, ahorita usted mencionó el sistema nervioso y la conexión o, digamos, la manera en que se vincula con el sistema digestivo y con la función cerebral. Algunas personas hablan, por ejemplo, de salto en el estómago, de determinadas manifestaciones que tienen que ver con el área gastrointestinal. ¿Podrían estar conectadas con el tema cerebral a partir, por supuesto, del sistema nervioso que ya usted mencionó? Sí. Cuando hablamos del eje intestino-cerebro, habíamos dicho que había una relación bidireccional, anatómica y funcional. ¿Qué significa eso? Ya mencionamos el tema del vago. Sí. El nervio vago, que es parte de núcleos centrales que están en la masa encefálica, en el tallo cerebral, y que ese nervio se extiende y llega, atraviesa el tórax, atraviesa la cavidad abdominal y llega a inervar todo el tracto digestivo. Y establece una amplia red a nivel de un plexo mesentérico que termina en forma de neuronas, ¿no? Las prolongaciones de esas neuronas terminan abarcando, rodeando todo el tubo digestivo. Y esas neuronas en el tubo digestivo son todo ese gran plexo, todo ese sistema nervioso autonómico, porque no lo podemos controlar voluntariamente. Es lo que hoy en día se conoce también como segundo cerebro. Y por eso se le dice que el intestino viene siendo como un segundo cerebro en este sentido, porque tiene una gran inervación nerviosa. Que no solamente está ahí para modular la peristalsis, para que se contraiga, para que se relaje, sino también para secretar sustancias neurohormonales que también van a hacer falta y van a funcionar a nivel cerebral. Por ejemplo, muchas de estas terminaciones neurales a nivel de estos plexos, a nivel intestinal, tienen la responsabilidad de secretar importantes neurotransmisores bioquímicos como es la serotonina, como es la dopamina, entre estos precursores bioquímicos, ¿no? Y que a la vez ellos se van a absorber a nivel del tubo gastrointestinal, estas sustancias químicas van a pasar a la sangre y después van a atravesar la barrera hematoencefálica en el cerebro para incorporarse al cerebro y formar parte de la disponibilidad general de estos neurotransmisores, de estas sustancias químicas a nivel cerebral. Por eso se habla de este segundo cerebro, la importancia y la trascendencia que tiene localizado a nivel del tubo digestivo. Entonces ya se puede hablar de un segundo cerebro, doctor. Se habla de un segundo cerebro en este sentido. Qué bien, no conocíamos que la ciencia había identificado pues este mecanismo como un segundo cerebro, doctor. Ahora, una lesión a nivel cerebral producto de un accidente puede haber sido de manera anatómica o provocado por determinado movimiento del hombre, puede también traer consecuencias en el tema gastrointestinal. Sí, por medio de todos estos mismos plexos, sí, que van a sentir la influencia desde el punto de vista consciente o inconsciente y la van a transmitir al funcionamiento del tubo digestivo y van a determinar finalmente que también se secrete en mayor cantidad o en menor cantidad estas sustancias químicas que habíamos estado hablando. Entonces, ¿qué pasa? Si se secretan estas sustancias químicas en menor proporción, como por ejemplo la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante desde el punto de vista para la parte afectiva, esto va a hacer que el cerebro disponga de mucho menos cantidad de las concentraciones de estas sustancias, de estos neurotransmisores, y va a incidir y va a hacer que la persona pueda tener un episodio depresivo. O que si disminuyen las concentraciones de estas sustancias químicas a nivel intestinal o aumentan por una hiperreactividad, por una hipersecreción, porque está irritable todas estas terminaciones nerviosas, que lleguen al cerebro mayores cantidades de estos neurotransmisores y el paciente pueda tener incluso hasta cuadros psicóticos, alteraciones de su comportamiento, de la conducta, y que se puedan prestar a confusión con una enfermedad psiquiátrica pura, como puede ser una esquizofrenia o algún otro tipo de psicosis. También. En este eje intestino-cerebro, doctor, la nutrición, una adecuada nutrición o una malnutrición puede traer afectaciones en este eje, en esta conexión bidireccional. De manera directa, sí, es muy importante. Una mala nutrición puede conllevar a una disrupción en el equilibrio entre la población bacteriana sana y la población bacteriana patológica. Producirse una inflamación intestinal, aumentar la permeabilidad de las capas internas del intestino
que entonces se pasen a la sangre estas sustancias tóxicas de estas bacterias patógenas y después lleguen al cerebro todas estas sustancias tóxicas que producen una inflamación también a nivel cerebral. Hay enfermedades, por ejemplo, como las hepatitis crónicas, la cirrosis hepática, que surgen en los pacientes que han tenido hábitos tóxicos como el alcoholismo de manera prolongada. Y este hígado inflamado produce una liberación de sustancias químicas inflamatorias que van a ser absorbidas, o sea, van a pasar al tubo digestivo y otras van a pasar a la sangre. Hay un exceso entonces, por ejemplo, de proteínas, de sustancias químicas porque el intestino no procesó adecuadamente, que se acumularon de manera patológica en el tubo digestivo. Ellas después pasan a la sangre por la inflamación interna del tubo digestivo y pueden producir un cuadro de una encefalopatía. O sea, llevan al paciente a un cuadro en el cual está totalmente enajenado. El paciente puede estar incluso en coma o puede estar con los ojos abiertos, vigil, pero estar totalmente desorientado. Eso se llama encefalopatía hepática. Y la única forma de contrarrestar es poniendo enemas evacuantes en los cuales se elimina el exceso de esas sustancias tóxicas que produce el hígado, y una vez que se elimina ese exceso de esas sustancias tóxicas en el tubo digestivo, mejora el cuadro neurológico. Cuando estamos buscando siempre salud y un equilibrio hemodinámico, un término bastante utilizado por los especialistas, se habla con cierta frecuencia de la hidratación. La hidratación pasa por el sistema gastrointestinal, doctor. ¿Se conecta? ¿Es importante la hidratación para conservar la salud en ese eje intestino-cerebro? Sí, como no, el agua es uno de los principales, incluso dicen, por ejemplo, los proctólogos que el agua es mejor laxante que existe. El agua permite disminuir las concentraciones de sustancias químicas tóxicas, arrastrar ese bolo fecal para que se pueda defecar lo antes posible y no siga retenido en el tubo digestivo, liberando sustancias que puedan ser tóxicas a la sangre y que después puedan redundar negativamente de manera nociva en el funcionamiento mental. Incluso se habla del vaso de agua en ayunas, ¿verdad? Que ayuda también en ese empeño, doctor. Bueno, en exceso no, porque también puede producir una hemodilución y producir entonces una deshidratación hipotónica. Deshidratación no porque falte líquido, sino porque el exceso de líquido hace que disminuya la concentración de los electrolitos en sangre y puede aparecer un cuadro de cefalea, una sobrehidratación innecesaria puede producir incluso hasta una convulsión también. En exceso no. En exceso no. En exceso no. Doctor, usted ha mencionado algunos elementos asociados con esta pregunta. Enfermedades neurológicas, algunas ya son más conocidas, otras no tanto, pero hay una cifra considerable de enfermedades neurológicas que pueden tener un impacto directo en ese eje intestino-cerebro. Sí, por ejemplo, se ha visto, desde edades tempranas de la vida que una alteración en la microbiota intestinal se ha visto asociado desde el punto de vista estadístico de manera significativa en la aparición de una enfermedad infantil psiquiátrica que se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los famosos niños hiperkinéticos. Sí. Se ha visto una relación entre alteraciones en el funcionamiento del tubo digestivo, alteraciones en este equilibrio de la flora intestinal y trastornos comportamentales en estos niños, que se les había hecho un diagnóstico de un famoso TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y se ha visto desde el punto de vista médico que existe cierta correlación positiva que se admite en los círculos científicos mundiales, que hay una relación entre la aparición, en ciertos casos, no en todos, pero entre la aparición de un TDAH y haber habido previamente un trastorno en el tubo digestivo. Otras enfermedades que pueden ir apareciendo con el paso del tiempo y que pueden ser propensas a la persona a enfermar en el futuro son, por ejemplo, la demencia de Alzheimer, algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, y a todo esto conlleva, por ejemplo, los hábitos dietéticos que pueda tener la persona. Una cosa muy importante es evitar la automedicación con antibióticos. O sea, el exceso de antibióticos puede hacer que se altere este fino equilibrio entre esta microbiota y predisponga a la persona a enfermar de estas enfermedades neurológicas. Los tratamientos con antibióticos, doctor. Con antibióticos en exceso pueden hacer que se altere la microbiota intestinal y todo lo que hemos hablado, toda la cascada de sucesos, de acontecimientos, sí, que a la larga finalmente van a redundar negativamente para el funcionamiento cerebral. O a la corta.
O a la corte. ¿Verdad? Para decirlo como habitualmente lo entendemos. Doctor, otro corte en el programa, recesamos brevemente y de inmediato regresamos en Consejo Sano para seguir dialogando con el doctor Omar sobre el eje intestino-cerebro. De vuelta para continuar conversando con el doctor Omar en este tercer segmento que sabremos aprovechar muy bien al cierre, doctor. Pensemos en hombres y mujeres mayores de 60 años, ¿verdad? Con enfermedades crónicas no transmisibles que son bastante frecuentes en nuestro país. ¿Cómo estas enfermedades, cómo determinadas conductas afectan este eje tan importante, el eje intestino-cerebro? Sí, claro. En este sector poblacional también se va a producir una afectación, puede producirse, ¿no?, de este fino eje, de este equilibrio entre el intestino y el cerebro. Porque enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo una enfermedad prototípica como la diabetes mellitus, sí, pues su desajuste, su desbalance en cuanto a los niveles de glucosa, ya en esta población, esta enfermedad, esta diabetes mellitus, va a conllevar a que muchas veces experimenten ciertas infecciones. Una linfangitis, una neumonía, una infección en la piel, en la garganta, en fin, cualquier tipo de infección que una población, que una persona que no padezca de la enfermedad no contrajera, ¿no? Y entonces este sector poblacional, sobre todo si está enfermo de enfermedades como la diabetes mellitus, van a necesitar ser medicados muy frecuentemente, incluso de manera profesional facultativa, para erradicar y para contrarrestar y curar estas infecciones. Y esto lleva secundariamente a que se afecte el fino equilibrio de toda esta microbiota intestinal y se desequilibren las poblaciones bacterianas sanas y las patológicas. Y esto va a producir finalmente una inflamación intestinal que aumenta toda la permeabilidad del intestino, pasan las sustancias químicas tóxicas de estas bacterias a la sangre y de ahí directamente después al cerebro produzcan una neuroinflamación. Las enfermedades del tiroides también pueden conllevar a esto, enfermedades crónicas, por ejemplo, como colagenosis, como enfermedades que requieren, por ejemplo, la administración permanente de otros medicamentos que inmunodeprimen, que aumentan también secundariamente los niveles de glucosa. Pues estoy pensando en estos pacientes que tienen estas enfermedades crónicas, que no es un cáncer que mata directamente en poco tiempo, pero que sí hace que el paciente esté de por vida tomando, por ejemplo, esteroides, prednisonas, dexametasona, estos medicamentos, y que van a producir a la larga toda esta inflamación intestinal. Y eso finalmente va a redundar en el funcionamiento negativo y perjudicial del cerebro. Doctor, entonces pienso en alguna o en algunas maneras, no para revertir esta situación descrita por usted, pero al menos detenerlo en lo posible, porque no son pocas las personas que en Cuba padecen de enfermedades crónicas no transmisibles y que al final, a la corta o a la larga, como decíamos ahorita, dañarán este eje intestino-cerebral. ¿Cómo afrontar esa situación? Sí, bueno, tratando de controlar en la medida de lo posible estas enfermedades crónicas. Sí. Lo otro que se trata de actuar e incidir directamente en la población bacteriana del tubo digestivo. Hoy en día las terapias dirigidas al tratamiento de estas enfermedades neurológicas que mencionamos anteriormente, como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, están dirigidas también, tienen como objetivo fundamental actuar directamente sobre la población bacteriana, sobre esta famosa microbiota que habíamos venido hablando. Que es importante equilibrarla entre la flora negativa o mala y la buena. Y la buena. Y por ejemplo, hoy en día se usa mucho un tipo de medicamentos que se llaman los famosos probióticos. 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 Están los probióticos, están los prebióticos y están los simbióticos. Son fármacos. Son fármacos, son pastillas que ya vienen preparadas para mandar directamente al intestino colonias bacterianas. O sea, básicamente el individuo se estaría tomando una pastilla que ya tiene la bacteria trabajada químicamente. Y para que una vez que se digiera, o sea, la persona tome el producto químico, entonces ya quede en el intestino esa bacteria que ingirió. Al menos de manera temporal. Al menos de manera temporal, y que a largo plazo van a hacer una colonización del tubo digestivo. Y es una de las formas en las cuales se contribuye directamente y se incide directamente sobre la microbiota del tubo digestivo para estabilizarla y erradicar la inflamación intestinal
que había aparecido anteriormente. Doctor, nos queda solo 30 segundos de programa. Si nos fuera a hacer una recomendación, si nos fuera a orientar o hacernos una precisión para garantizar que ese eje al menos no sea alterado en lo posible, no sea dañado en lo posible, eje intestino-cerebro, ¿qué podríamos hacer nosotros desde la autoprotección? Bueno, en primer lugar, no menospreciar la salud del tubo digestivo, porque de la salud del tubo digestivo va a depender mucho también la salud mental, cerebral, en todos los órdenes. Y si la persona necesita ser atendida por especialistas de estas ramas que atienden el tubo digestivo, darle la mayor importancia, porque a lo mejor resolviendo muchas de estas dolencias vamos a resolver secundariamente, indirectamente, las patologías y las afecciones y los síntomas que presenta el paciente desde el punto de vista neurológico. Tubo digestivo, aquel que comienza en la boca, ¿verdad? Y termina en el ano. Es extenso, hay que cuidarlo, y en esa dirección usted nos ha hecho varias precisiones hoy en Consejo Sano. Le agradecemos. Bueno, nada. Y a ustedes también le agradecemos la sintonía. Dentro de 7 días regresamos para compartir, como es habitual, otro Consejo Sano.